Es que vamos a continuar con esta sesión. Ya tenemos aquí a Jorge presente y el profesor Jorge, por hacer una breve presentación, comentar a los participantes que es comunicador social y periodista por la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, en Colombia. Tiene una maestría en producción y dirección de cine digital por la Universidad de La Laguna de Tenerife, en Tenerife, España. Por lo tanto, seguro que ha sido muy buena la maestría. Eso es un añadido entre comillas. También tiene una maestría sobre animación 3D y postproducción digital en Guadalajara, aquí en México, y actualmente es profesor y catedrático de la Universidad de Montemorelos en el área de comunicación audiovisual, y también es director del canal de televisión y radio de la universidad, UMTV y UM Radio, y a la vez compagina. Yo sé que esto de los porcentajes es muy teórico, pero compagina la mitad de su tiempo en la producción, sobre todo cinematográfica, para Hope Channel Interamérica. Así es que, Jorge, gracias por tu presencia, porque sé que hoy has estado de viaje y de hecho estás, bueno, tal vez no tan lejos como Carla y Andrea, pero estás fuera de la universidad y agradecemos el tiempo de conexión. También decir, como ya presentación de Jorge, que él es el autor del tema 8 que hemos estudiado en esta última semana, en esta octava semana, sobre producción de televisión. Entonces a él, como todos los docentes que participan en su semana de contenido, le hemos pedido que hablen un poco sobre la producción televisiva y sobre el material que ha preparado para aquellos seguidores del curso introductorio de comunicación y medios, que al final hablaremos breves minutos. Adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, disculparme un poco por la voz. Estoy saliendo como de una influenza que llaman. Así que, pues durante las últimas semanas estuve un poco enfermo y bueno, ahí estoy tratando de mejorar la voz. Pero bueno, ahí espero que me entiendan un poquito. Y pues me gusta mucho porque lo que veo es que veo muchos nombres, porque no veo tantas caras, pero veo muchos nombres que conozco también y que pues me parece muy interesante que podamos estar aquí todos juntos, digamos, hablando un poco de algo que pues nos apasiona o nos gusta mucho, que es la televisión. Cuando el doctor me habló y me dijo que quería hablar un poco acerca de este tema, ya para finalizar, porque de alguna u otra forma es el último componente de lo que han estudiado en el propedéutico, pues me parece importante hablar un poco acerca de la comunicación televisiva y lo que ello conlleva. Así que para que lo hagamos breve, por cuestiones de tiempo, que sé que también ya se está haciendo muy tarde, voy a pedirle al doctor que me comparta pantalla, por favor. Quiero compartir básicamente denme un segundo y vamos a compartir esta pantalla. Ok, sí lo pueden ver, Doc. Se No ve, escucho. Sí, se ve. Sí, se ve, Excelente. Ok, perfecto. Adelante. ok, perfecto. Entonces, para adentrarnos a esto, pues tenemos que hablar acerca de la comunicación televisiva. Me parece que es muy importante tener en cuenta que en sí la televisión como medio de comunicación conlleva comunicación, no solamente información, sino que también una relación que se da con los televidentes, con aquellos que están detrás o más bien delante de la pantalla, ¿no? Entonces, para poder hablar, sobre todo en nuestro medio, es un medio básicamente cristiano, pues es muy interesante porque tenemos que saber que, pues bueno, vamos a hablar acerca de la caja del diablo. No sé si a ustedes les pasó, yo soy de esa época, ¿no? Hay algunos que pueden ser más jóvenes y otros que no, pero a nosotros siempre nos dijeron que esa era la caja del diablo, ¿no? Y pues eso se hacía muy interesante porque realmente todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, de por sí llevaba algo o llevaba ciertos componentes que hacían que esto
esto pues fuera un poquito más eh, sin sentido, ¿no? Pero entonces, luego de entender que no es la caja del diablo y que es una herramienta muy poderosa, podemos entender que poco a poco la televisión fue creciendo. Entonces, aquellos que nos gusta un poco la historia de lo que hacemos y en lo que trabajamos, pues básicamente me gustaría contarles, por ejemplo, que la televisión, si ustedes van a cualquier centro de información, van a descubrir que la primera vez que se dijo la palabra televisión fue en 1907. En 1907 se dice la primera vez, o se atribuye la primera vez la palabra televisión. Y luego de esto, más o menos en 1948, se acepta la abreviación TV como abreviación para este aparato, para la televisión como tal. Dicen que en 1925 más o menos, un señor que se llama John Logie Baird en Inglaterra hizo la primera transmisión y lo que primero transmitió fue su rostro, fue un rostro y se transmitió ahí en la televisión. También, obviamente, todos conocemos que dentro de la historia de la televisión, uno de los eventos más importantes fueron los Juegos Olímpicos de 1935 en Berlín, donde a puertas de la Segunda Guerra Mundial, se transmitieron esos eventos por la televisión. Y eso, pues, claro, obviamente fue un gran boom. Y otro de los hechos históricos que también se conocen de la televisión, podríamos decir que fue en 1969, que fue esa llegada del hombre a la luna, ¿no? Aunque todos, algunos podemos creer que no fue sino un montaje, pero bueno, se transmitió por televisión y mucha gente pudo verlo desde su casa. Entonces, podemos ver que la televisión no nació hace poco. La televisión es un medio que tiene mucha historia y que ha llevado de alguna u otra manera un proceso y que ha llevado de alguna manera los cambios que hoy podemos entender como la televisión. Hoy, pues obviamente la televisión es un poco diferente y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar acerca de ello. Pero para poder estudiar la televisión o para poder entenderla, también tenemos que ver que la televisión está dividida en dos partes. Y esas dos partes o dos perspectivas, si podemos llamarlo así, son la televisión como un aparato técnico y pues la televisión por su función comunicativa. Y cuando hablamos de la televisión como un aparato técnico como tal, pues ahí tenemos que hablar acerca de ingeniería, acerca de transistores, acerca de rayos catódicos, de toda esta parte técnica de un aparato como tal, que también se compone de cámaras, que se compone de estudios de televisión, que se compone de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos aquí 3 horas hablando acerca del asunto. Pero hay que entender esa parte porque no está desligada de la otra parte. Entonces, entender un poco la televisión como el aparato técnico es importante para nosotros como comunicólogos porque pues tenemos que entender también esta parte que es un conjunto de todo esto que trabaja la televisión como medio de comunicación. Y en la parte de su función comunicativa, pues una de las cosas más fundamentales, sobre todo cuando uno está haciendo una maestría de dirección en comunicación, pues es, digamos, una de las partes fundamentales que uno tiene que tener en cuenta cuando utiliza o cuando va a utilizar esta herramienta de comunicación, este medio de comunicación. Y podemos entender funciones comunicativas de la televisión como su desarrollo de comunicación en el proceso social o socializador, un desarrollo de procesos educativos, porque también la televisión sirve para la educación, aunque muchos teóricos hablaban que en el pasado que no, pero realmente se ha descubierto que sí, que obviamente la educación educa, la televisión educa, así que, o ayuda a educar, así que es un proceso o un desarrollo de proceso muy importante. El desarrollo de procesos informativos, obviamente, podríamos decir que audiovisualmente el proceso informativo de las noticias, de los documentales, etcétera, todo lo que tiene que ver con ese género informativo, pues obviamente la televisión es un medio muy, muy importante y muy bien desarrollado en ese tipo de proceso. Y el desarrollador de procesos de entretenimiento también, porque obviamente la televisión es un gran motor para el entretenimiento de sus públicos y de las personas. Ahora, hay que entender que cuando hablamos de televisión, también hablamos, así como se habla de lo audiovisual,
hablamos de los géneros. Y eso tiene que ver también con la forma en la que hacemos esos contenidos. ¿Ok? Y sabemos que dentro de casi todos los géneros televisivos, pues los importantes o los principales, podríamos hablar de géneros de informativos, donde vemos todo lo que tiene que ver con televisión, todo lo que tiene que ver con la información, perdón, todo lo que tiene que ver con los noticieros, las noticias, las crónicas, todo eso que tiene que ver con el género periodístico, básicamente. Y también vemos géneros como los de la ficción, donde están los argumentales, donde están toda la creación de estos programas de televisión como las telenovelas, las series, etcétera, etcétera. Y de entretenimiento, ¿no? De entretenimiento como aquellos talk show, como aquellas entrevistas o aquellos late night show, todos esos programas que se realizan dentro de este medio televisivo. Entonces hay que poder entender que dentro de ese desarrollo del contenido de la televisión están los géneros televisivos. Esto que les estoy hablando un poco es lo que se preparó para la clase del propedéutico. O sea, estoy dándoles es como un resumen de lo que no sé si encontraron o encontrarán allí. La idea es que puedan entender un poco todo el universo que trabaja lo que es el mundo audiovisual y lo que es el mundo sobre todo de la televisión, ¿no? Entonces, los géneros televisivos hacen parte de ese contenido que hay que tener en cuenta cuando hacemos televisión. Ahora, hay un término que me parece que es muy importante y que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando hacemos televisión y cuando trabajamos en la producción televisiva, que es el sentido de la narrativa, el lenguaje. La televisión, cuando hacemos o lo audiovisual de por sí, pero la televisión de por sí también tiene un propio lenguaje, una propia narrativa. Y aquí hay dos términos que me parece que es importante que tengamos en cuenta, y es el término de lenguaje audiovisual y el término de montaje. Aunque parecen un poco técnicos, podríamos decir que el lenguaje audiovisual es aquel que determina la técnica de la elaboración audiovisual, es decir, cómo se llaman los planos, toda la parte de planos, fotografía, movimientos, todo ese encuadre de una cámara para reflejarse en un mundo audiovisual, se le denomina lenguaje audiovisual, saber qué es un primer plano, un plano medio, un plano, qué sé yo, picado, un contrapicado, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el lenguaje audiovisual, por lo tanto, hace parte del lenguaje televisivo. Y es muy importante que cuando uno utiliza una herramienta como la televisión, pues tenga el conocimiento necesario para poder tener ese lenguaje. ¿Por qué? Pues porque es como cuando hablamos cualquier idioma, ¿no? Mientras sepamos las palabras y podamos entenderlo, pues obviamente vamos a hablar muchísimo mejor. Entonces, el lenguaje audiovisual es una parte fundamental del proceso televisivo. Y ahí mismo está el montaje. ¿Y a qué denominamos el montaje? Muchas personas pueden hablar del montaje como la edición, pero la edición es la parte técnica, digámoslo así, que es la parte donde usted ya se sienta en la computadora, ya en estos casos, y comienza a organizar las imágenes que ha elaborado previamente. Pero no necesariamente el montaje es aquello técnico. El montaje se hace desde el papel, desde la idea, desde el mismo guión. El montaje es aquella parte donde imaginamos cómo va a quedar el producto y lo organizamos de tal manera para que quede así. Ya la edición es la ejecución del montaje. Por lo tanto, el montaje es una parte fundamental de cualquier proceso audiovisual y dentro del proceso televisivo, pues obviamente es increíblemente necesario. El conjunto de estos dos, el lenguaje audiovisual y el montaje, es el que crea la narrativa. ¿Cómo cuenta usted la historia? Para esto traje dos ejemplos. Y traje dos ejemplos, no puedo mostrarlos completísimos, pues, pero traje dos ejemplos de un programa de televisión que se hizo muy famoso en el mundo, pero que a pesar de que es el mismo programa de televisión y en sí es la misma historia, está narrado de manera diferente. Entonces les voy a mostrar este primero. Me dicen si alcanzan a escuchar, por favor.
Betty, no me molesta. Le dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy cheque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz de puntiaguda, la figura no me ayuda y mi voz no puso ficharlo con luz, hablando de mí, los hombres están, critican sin dar, la línea perdí, se pican sin dar. Hombre, vamos, si ven, o si fui. Vamos, niñas, vamos. Se dicen muchas cosas, más si el gusto me interesa, ¿para qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Ay, yo sé que hay muchos que desprecian conmigo y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Más de uno se derrite si yo miro y se queda si lo miro resoplando. Sí, pedazo, pongamos que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, y Dios me creo que yo soy así. Ok, este es el intro de una de las telenovelas más famosas del mundo, digámoslo así, y pues obviamente también de mi país, pues que es Colombia. Betty la Fea es un programa o una telenovela que rompió esquemas y que de alguna u otra manera se hizo mundial, algo así como lo que hacía Chespirito aquí en México. Eh, la, Les puse todo el intro, ese era el intro de la novela, cuando iba a empezar la telenovela, esto era lo que veíamos al principio, pero se los pongo porque, si ustedes se dan cuenta, tiene una narrativa, cuenta de qué va la novela, cuenta de qué se trata, ¿no? De cómo una persona que se llama Betty, que es Betty la Fea, trabaja en un lugar donde no deberían trabajar feos, pero ella trabaja allí y trabaja en una agencia de modelos, enfrente de mucha gente que es muy bonita, pero ella no lo es. Y de alguna u otra manera, en la misma presentación, vemos cómo no es bien tratada, ¿no? Y pues nos causa algo de risa de alguna u otra forma, pero lo que quiero que vean es que desde allí mismo hay una narrativa, hay una forma de contar, hay unos planos, hay una musicalización, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con esa cultura, con la cultura de mi país, con una cultura colombiana, alegre, que lleva las imágenes a mucho color y de alguna u otra forma muy autóctono, ¿no? Muy de esa región. Ahora, les voy a mostrar el segundo ejemplo y tiene que ver con la misma telenovela, pero ya en los Estados Unidos. Vamos a ver, este es el intro. Entonces, dense cuenta, es la misma telenovela, pero es una narrativa diferente. No nos cuentan realmente de qué va toda la telenovela. Nos sumergen en algo más moderno, como en algo más americanizado, pero también latino. Es algo interesante, ¿no? Pero es el mismo producto, es la misma idea. Por lo tanto, cuando tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver o todo lo que hay detrás de estas narrativas, pues podemos entender un poco o podemos llegar a lograr un producto mejor. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para esa realización, pues son los procesos de hacer la televisión. Y casi todos entendemos los procesos como tres procesos básicos y fundamentales, sobre todo cuando hablamos audiovisualmente. Y esos tres procesos son la preproducción, producción y postproducción. Casi todos los que están aquí yo creo que conocen esos procesos. Pero de alguna u otra forma podremos hoy día hablar un poco más extensamente de estos procesos. El primer proceso que uno tiene que tener en cuenta cuando desarrolla cualquier producción televisiva es el desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Pues cuando usted tiene la idea, donde esa cabeza se llena de ideas y se llena de todo lo que usted pudiera querer hacer con un medio como la televisión. ¿Y qué programa quiero hacer? ¿Qué quiero elaborar? Entonces, allí, desde allí, ese es el primer paso de ese proceso y su importancia para realizarlo. Luego sigue el paso de la producción, ustedes ya lo saben, ¿no? La preproducción, perdón, que ustedes ya lo saben, que es donde planeamos absolutamente todo, donde hacemos una planeación estrictamente perfecta, por decirlo así, y desarrollamos pues todo lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Pero la preproducción nos ayuda muchísimo a planear lo que es todo lo que tiene que ver con el recurso, con el dinero,
con las presentaciones, los guiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este paso es uno de los fundamentales para cualquier productor televisivo. Y luego viene la producción, que pues obviamente ya es cuando ponemos las personas en el estudio, o cuando queremos, obviamente si el programa tiene que ver con estudio, ¿no? Pero cuando ya está la persona en el estudio, tenemos un presentador, un periodista, tenemos unos invitados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender muy bien que la diferenciación, por ejemplo, en los productos audiovisuales, sobre todo televisivos, si son en vivo, estos procesos cambian, ¿no? O sea, es lógico que la producción es muchísimo más corta en una producción en vivo que, digamos, que la postproducción, que es la que sigue. Porque obviamente en vivo, pues la postproducción no es tan larga y tan extensa. Se hace más bien para los productos que se van a lanzar en vivo, pero realmente es más corto. Pero este paso de la postproducción es el que diría yo que es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Es como un talón de Aquiles porque a veces se vuelve un embudo. Es el que de alguna u otra forma no queremos que se demore tanto, pero que de todas maneras se va a demorar y hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí en Montemorelos, no me dejarán mentir, es nuestra mayor demora en cierto sentido, porque en las producciones este es el paso que más se demora en el proceso y aunque se planea, obviamente. Pero ustedes pueden ver también audiovisualmente o hablando cinematográficamente, pasa igual, ¿no? Nosotros normalmente podríamos demorarnos en una preproducción un mes, en la producción 2 semanas y en la postproducción 2 meses. Así va más o menos. Así que como para que tengan eso en cuenta cuando vayan a utilizar esta herramienta. Este paso de postproducción necesita tiempo. Y necesita tiempo, ¿por qué? Porque básicamente hablamos ahorita del montaje y es cuando usted desarrolla o hace realidad ese montaje, pero se presentan miles de circunstancias que hacen que esto se retrase. Así que este paso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, a nosotros, por lo menos los de vieja data, nos enseñaron que hasta aquí iba el proceso de una producción televisiva, pero realmente no. Realmente sigue otro proceso que es supremamente importante y es el de distribución. ¿Por qué? Porque si usted hace un programa de televisión que nadie ve, pues es como que no, la verdad. Básicamente usted tiene que planear también dentro de su proyecto televisivo, pues tener una distribución. Y esa distribución obviamente es donde vas a poner este material, ¿ok? Pero hay que entender que este paso no llega por sí solo. Este paso no llega como que, no, yo ya trabajo para Hope Channel, lo voy a poner en Hope Channel y ya. No, no necesariamente es así. Usted tiene que tener en cuenta un, un punto fundamental y es la audiencia. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién es su público? ¿Con quién va a trabajar? Usted debe tener en cuenta cuando piensa en hacer una producción televisiva, pues, ¿a quién? Hacer medidas de audiencia. ¿Qué está viendo la gente? ¿Cuáles son los ratings televisivos? ¿Qué canales son los que más ven? En México, por ejemplo, hay muchos canales de televisión. ¿Cuál es el que más ven en México para poder colocar ahí un producto de nosotros y poder que la gente nos vea? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, la investigación de las audiencias. ¿Cómo voy a saber qué es lo que necesita la gente para poderle poner? Entonces, uno también tiene que tener eso en cuenta cuando hace un proyecto televisivo. Todo lo que tiene que ver con la audiencia, ese trabajo de medición, ese trabajo de investigación y estrategias para esta programación. Así que por último, ya terminando los 20 minutos que me dieron para la charla, es que nos planteamos siempre una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué la televisión es un medio importante de comunicación? ¿Por qué creen ustedes que eso lleva a que un medio como la televisión pues sea tan importante? Pues bueno, yo diría, y esto es casi personal, es que hasta hoy día el ser humano siempre está atraído por lo audiovisual, por todo lo que tiene que ver con la imagen y el audio unidos. Entonces, el ser humano siempre se ha interesado por ese mundo audiovisual, esa mezcla entre la imagen y el sonido con las diversas formas, y si a eso le anexamos
las formas de contar, el hecho de que siempre nos gusta que nos cuenten cosas, siempre queremos saber cosas. Entonces, este medio es muy importante y se hace pues muy efectivo para la comunicación. Así que podríamos decir que no importa cuánto haya cambiado el formato. O sea, es decir, la televisión que nos tocó a nosotros cuando crecimos en la caja del diablo a la televisión de hoy día es muy diferente. La forma de consumo es diferente. Ahora usted elige qué puede ver. Antes le decían a uno qué tenía que ver, ahora uno elige qué puede ver o qué quiere ver. Pero no importa, no importa ese cambio de formato. En esencia, de lo que se trata es que este medio, como el medio de televisión, es un medio de comunicación importante y que interesa mucho a las personas, el ser humano, para ser utilizado en cualquier modo de comunicación. Así que bueno, esto es básicamente lo que tengo por decir. Muchas gracias, Jorge. Si quieres dejar de compartir y así nos veremos todos en pantalla. Hay un comentario escrito que yo voy a leer ahora y también tenía yo un comentario para dar también un poco de tiempo si hubiera alguna pregunta por parte de algún asistente o participante a esta sesión. Uno de los presentes comenta: cuando el cerebro ve y escucha a la vez, el cerebro capta mucho mejor el mensaje. ¿Estaríamos de acuerdo, Jorge? Sí, efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Es que el interés de lo que estás viendo y el interés de lo que estás escuchando, pues obviamente conlleva a que el ser humano siempre tenga que estar viendo. O sea, no sé si a ustedes nunca les pasa, pero cuando uno está en la fila del banco, no sé por qué todo el mundo está mirando la pantalla, aunque está solo las letras. De todas formas, yo que vengo más del mundo de la radio y la semana pasada me tocó a mí explicar un poco mi tema, yo quiero decir que la radio, aunque no se ve, también la radio jugaba con la imaginación y era muy fácil que los locutores, dando un mensaje, haciendo algún comentario, generaba en la imaginación de los oyentes las imágenes de la historia que estaba explicando. Hoy todavía, hoy mejor dicho, con la televisión hemos facilitado la generación de esas imágenes. Por eso posiblemente en la iglesia, desgraciadamente ahora ya no, pero hace unos años, en la iglesia había bastantes reparos, ¿no?, para el uso de la televisión o el cine, por ejemplo, ¿no? Tú has hablado de la caja del diablo, en mi época era la caja tonta, ¿no? Y no sé si ese término se ha utilizado aquí, pero hoy en día dentro de la iglesia hay que reconocer que se está haciendo grandes esfuerzos y gran inversión en la producción que es televisiva y cinematográfica y de radio también, ¿no? Pero que hay que reconocer que la iglesia ha ido un poco por detrás, aunque en parte lo veo lógico, pero la tecnología o la tecnología desconocida siempre provoca miedo, ¿no?, o desconfianza por lo menos. Claro, y ahora se hace mucho más interesante. Ahora se hace mucho más interesante porque yo hablaba de que la televisión hay que tenerla en dos ambientes, ¿no? En lo que es el aparato y lo que es el contenido, básicamente, ¿no? Pero ahorita el aparato, pues, ¿quién tiene un televisor como tal en su casa? Ahora lo que tenemos son pantallas y lo que se le conoce como Smart TV, ¿no? ¿No? Que se conectan y tenemos YouTube y tenemos muchos contenidos, etcétera. Pero mucha gente ve televisión o ve, por ejemplo, yo normalmente hago preguntas como Netflix. ¿Netflix es televisión o no? Pues claro, sí es televisión. Tiene todo el componente de ser televisión. Y hay gente que ve televisión en su celular. Es más, hay cosas que han cambiado tanto que ahorita hay muchos estudios sobre eso. Y es que hay muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes, sobre todo aquellos que escuchan o que ven TikTok y todos estos videos, que no necesitan audio. Pueden estar viendo los videos nada más con las letras e ir pasando y están viendo esos contenidos. Eso es increíble porque
en mi época, o yo todavía pienso que uno puede perfectamente ver una película o escucharla si está bien el audio, aunque la imagen esté un poquito distorsionada. Yo o crecí viendo películas piratas, pues perdón, así era. Entonces uno veía la imagen donde se paraba a alguien del teatro, ¿no? Y pasaba y toda la cosa. Entonces uno sabía que era pirata, pero pues escuchaba bien y pues la veías porque sabías que no ibas a poder verla después en tu país. Entonces la veías así, no importaba. Pero hoy en día, pues yo siento que ahorita los jóvenes han cambiado un poco, ¿no? O sea, pueden dejar de escuchar, pero ven. Y a veces la calidad no tiene que ser tan buena el video. Entonces, está bien interesante eso porque también hay que pensar que cuando hacemos televisión, no podemos enfrascarnos solamente en la pantalla, en esa pantalla, ¿no? En esa pantalla. También tenemos que ver más allá y tenemos que ver de alguna u otra forma llegar a estos nuevos usuarios que pues también exigen cosas que uno pensaría que tiene que dejar de lado, pero no, realmente son importantes esos lados. También hay que reconocer que la radio, aunque es un medio de comunicación muy potente por la prontitud, y además hoy en día con Internet, tanto radio como televisión, ya no hay frontera, pero hoy en día la radio se ve también, ¿no? Hay un programa de radio en España que se llama La Radio que se ve, porque hoy en día se transmiten por streaming muchos programas de radio, o sea que ya no es radio y con imágenes, ¿no? Con imagen en directo. Así que ha cambiado mucho. Bueno, Sí, Jorge, dime. básicamente, solo para comentar en ese espacio, creo que la radio tiene que ver mucho también con el espacio donde se desarrolla. Es decir, normalmente alguien que va en un auto, pues no va a ver televisión, es muy difícil. Entonces, la radio acompaña a estas personas que van en un auto o que están en el trabajo y que quieren escuchar algo, aunque ya mucha gente usa el celular y ve videos mientras está trabajando, cosa que no debería hacer, pero así pasa. Pero la radio tiene que ver más con eso, ¿no? Como con ese acompañamiento donde la imagen no es tan necesaria, pero sabe, y ha pasado en el medio, que eso lo hacemos ahí mismo en Montemorelos, sabemos que la radio, cuando la gente lo ve, como dice el comentario allí, cuando se puede ver, pues es mucho mejor, ¿no? Como que sí, es bueno a veces la imaginación, pero en algunos casos pues se hace efectivo el poder ver a aquellos que lo hacen. Y por eso es que estos podcasts, que el podcast viene de la radio, el término viene de la radio como tal, ahorita ya los podemos ver todos en videos y pues son un boom, ¿no? Ahorita